Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un grupo reunido buscando excluir a buenos estudiantes se puede convertir en una sociedad frustradora de sueños. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar un array con números naturales. Se plantea la solución en un programa de 44 líneas. En la línea 5 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Vemos entonces la función ejecutar, línea 17 a 35. Esta función se encarga de inicializar el array multidimensional con números naturales. Para este caso vamos a usar un array de 3 dimensiones. Entonces entre las líneas 19 a 24 simplemente se recorre este array usando 3 ciclos, ya que son 3 dimensiones. Y J y K, la I y la J recorre el plano, y entonces la K será cada espacio del array multidimensional de orden 3×3×9. Y para llenarlo con números naturales simplemente usamos un contador, una variable c que empieza en 0 y se vaya incrementando de 1 en 1. Y luego entre las líneas 26 a 34 mostramos este array multidimensional con los datos. Entonces recuerde que un array de 3 dimensiones puede representar el espacio, o puede representar una tabla o incluso un archivo. Aquí le damos una salida en forma de tabla. Entonces cada tabla tendrá un plano interno, o sea, filas y columnas. Le invitamos a visitar la tutoría números naturales en TurboC. Allí se explica más detalladamente el uso de estas líneas de código, es decir, de los ciclos y del array. Aquí la sintaxis en TurboC es similar aquí a Objective-C, solo que aquí en Objective usamos NSLock, propia del entorno de Objective-C. En TurboC se usa printf. Vemos entonces la estructura general de programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases, o sea, atributos y comportamientos. Una vez se definen las clases, se crean objetos de esa clase para poder usarla. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se van a usar 2 bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, línea 7 a 9. Luego nombramos la clase, el nombre de la clase, en este caso números naturales, seguida de 2 puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos los atributos o variables de instancia o variables globales de la clase. Para este caso de tipo entero, las variables nc, que se usan en la función ejecutar. C será el contador para determinar los números naturales. N será el tamaño del array, o sea, de orden 3, de 3 dimensiones. La I y la J son variables, y J y K son variables controladoras de los ciclos for. Y vemos el array multidimensional de tipo entero. Recuerda que estas variables globales o atributos pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Vamos ahora a declarar las funciones de esta clase en la línea 8. Primero indica el nivel del método, con menos indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, entonces void indica que no retorna datos. Luego el nombre de la función, ejecutar indica que es una función con este nombre que no recibe ningún parámetro. Los parámetros van separados por 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda definida la interfaz, la estructura del objeto, el tamaño en memoria. Vamos ahora a ver la implementación, que va entre las líneas 11 a 36. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. En la implementación internamente se importa la interfaz. Para poder programar un método, este debió haber sido previamente declarado. Línea 12 a 16 vemos la función init o método constructor por defecto.
Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, que reciba parámetros. Este método se invoca cuando se instancian objetos de la clase números naturales, o sea en la línea 40. Y por lo general un constructor lo que hace es inicializar las variables de instancia o atributos. En este caso la n en 3 y la variable c en 0. Las otras variables se inicializan en la función ejecutar, no es necesario inicializarlas en el constructor. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación, la interfaz, es decir, la clase números naturales. Para usar esta clase en otro archivo, entonces es más recomendable programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro con extensión .m y luego importar estos archivos. Esta clase para no tener que copiar y pegar el código. Instanciemos entonces los objetos en la línea 3844 en el main. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 40, vamos a crear un puntero obj de la clase números naturales. Este puntero entonces se va a instanciar para poder hacer referencia a un objeto de la clase. Entonces por eso a la función números naturales invocamos la función alloc que reserva memoria dinámica a esta clase. Luego invocamos a init, que es el constructor por defecto. Con eso se crea la estructura de un objeto de la clase números naturales. Y obj ya apuntará a un objeto de esta clase. Entonces, línea 41 entre corchetes, indicamos el nombre del puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. Esta función no recibe parámetros y con eso el compilador va de la línea 41 a la línea 17 y resuelve el problema. Por último, línea 42, relays es un método que se encarga de liberar memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita llenar un array multidimensional con valores naturales. Esta fue la tutoría, entonces le invitamos a visitarnos en Twitter como @tutorías